Es decir, esto no es un absoluto, si esto es solo un apósito que uno puede colocar a una persona que ha hecho una carrera universitaria, ha hecho un posgrado y que necesita una competencia concreta. O sea, esto no es un modelo, no es un sistema, no sustituye nada. Es súper complementario, además muy especializado y no es una propuesta con ambición ninguna de tener un carácter absoluto. Entonces, como no he tenido tiempo, tampoco hemos entrado en las tripas ni hemos estado charlando, tú puedes recibir, yo puedo haber transmitido esta visión, pero no estoy de acuerdo porque no es lo que hacemos. No. O sea, la calidad, desde mi punto de vista, esto es personal, la calidad está en la formación presencial. Ahí es donde está la calidad. O sea, la mayor calidad está en la experiencia de formación en grupo. Ahí está bastantes neurólogos, que ahora ya, pues está Sarah Blakemore del Imperial College, en su librito de Learning Brain, explica cómo en sus experimentos la gente aprende mucho más en grupo y en lo físico que individualmente y online. Esto no es el modelo, esto es una herramienta más. No, sí lo he entendido, Perdonadme rapidísimamente, Laura, yo solo quería saber también sobre la plataforma de Emprendilibro, que precisamente se dedica a píldoras formativas de edición digital, porque se habla de electricidad, pero me gustaría saber qué diferencia hay. Sí, la diferencia es... ¿Cómo está funcionando? ¿Cuál es la demanda? Si realmente... La diferencia es de tipo de producto. Ese producto, en el fondo, respecto a la lógica comercial, sería más parecido a un MOOC. Es decir, lo que hacemos es regalar micropíldoras que básicamente son lo contrario a lo que es lo de electricidad. Estas píldoras están hechas en la pantalla del ordenador y una voz ahí va diciendo: haz clic en esto, en esto, en esto. No nos complicamos la vida. El coste ha sido infinitamente inferior. Las regalamos y sirve de reclamo para viralizar en redes sociales y que la gente conozca Emprendilibro. Entonces, ¿cómo está funcionando? Pues curiosamente hay un paralelismo con Lectilab. En el momento en que se entró con Google Ads, se disparó. En ese caso, hay una correlación más directa entre visitas y éxito. En el caso de Lectilab no, porque por cada 100 visitas pues puede haber 3 inscripciones, ¿no? Esa es la diferencia. O sea, esto intenta... A ver, esto no se ha hecho para ganar dinero en Lectilab. Si se hubiera hecho para ganar dinero, en fin, es como para pegar un tiro, ¿no? Como director general, esto se ha hecho para aprender y para ver si es posible ir en un ámbito muy concreto y que eso tenga una viabilidad económica y que sirva para que desde España se lidere algún circuito que nos da prestigio, sinceramente. Entonces, nos da prestigio si el Teatro Real entra en Lectilab, que parece ser que va a entrar. Yo lo que les he explicado, mira, por el análisis que os hago, doy conferencias por ahí de marketing y todo eso, no sé por qué, pero porque no lo estudié, pero bueno, quizás lo practicamos, y es el ejemplo perfecto de marketing. Yo lo que les propongo es, explica la excelencia absoluta que tenéis en talleres de costura, en escenografía, el how-to que dicen los anglosajones, y ya está, y ya con esto triunfáis, porque estáis generando, igual que Patrimonio Nacional, ¿no? Este tipo de grandes instituciones de excelencia, el explicar cómo hacen las cosas les da prestigio, les da marca. Para nosotros es un criterio más híbrido. Muy bien, pues os recuerdo que hay café, leche, té, bollos, y entonces os podéis levantar tranquilamente porque vamos a seguir y podemos retirar todo momento. Es que no puede ser. Sí, sin problema. Cuidado. Nuestros siguientes ponentes son Ángel Luis González y Guillermo García. Ángel Luis es director de e-learning en Pirso de Educación España. Es además miembro de un grupo de trabajo de AENOR que está elaborando una norma de calidad de materiales educativos digitales.
lo digo por lo que ha surgido, pues sabe mucho, así que si después también se le quiere atacar con el tema, se le puede atacar perfectamente. Y Guillermo García es el experto en esta división de Pearson en experiencia de usuario. Así que, bueno, pues también se le puede atacar por ahí cuando queráis. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que ni Guillermo ni yo solemos venir a este tipo de eventos y la verdad que es un honor, ¿no? poder estar aquí. Es la primera vez que nos invitan a un evento de este estilo. Si no conocemos bien el protocolo, bueno, está Jorge, que es experto en protocolo. Esto es bastante informal. Hemos elegido de vestimenta un poco variada para Parecéis tecnológicos, luego está bien. Muy bien, ¿no? Y la oportunidad que tenemos hoy aquí es hablar un poco del proyecto Scholarium, ¿no? Nosotros, aunque seamos parte de la multinacional Pearson, ¿no? Que es el grupo editorial más grande del mundo, aunque aquí países como España no es excesivamente conocido, pero sí lo que son empresas que son parte del grupo, como puede ser la editorial Alhambra, ¿no? Que fue absorbida aquí por Pearson Educación, Lohmann, famosa por la colección de diccionarios que pueden ver en toda la biblioteca de cualquier universidad. Y bueno, pues digamos que lo que estamos a día de hoy haciendo es el proyecto Scholarium, ¿no? Es un proyecto que se está desarrollando directamente para la Junta de Extremadura y bueno, es un poco por la experiencia que vamos a contar aquí. Bueno, aquí hemos puesto para que nos identifiquen claramente, ¿no? Y un poco pues lo que había comentado Ana, ¿no? Sobre nuestros puestos, ¿no? Lo que sí que podemos decir directamente es que nosotros somos trabajadores pues, como más de campo. Más de campo no quería decirte porque vivamos en Extremadura, sino por el hecho de que estamos desplazados allí, ¿no? Cuando se gana este pliego, ¿no? Esta licitación pública, pues una de las cosas obligatorias que había que cumplir como empresa era ir allí y montar un equipo, ¿no? Un equipo que se llamaba equipo de gestión del cambio, ¿no? Yo fui la única persona que ya estaba en la empresa, ¿no? Toda la gente se introdujo, se contrató a gente nueva y básicamente para tener un equipo de lo que es sobre el terreno, ¿no? Nuestro día a día básicamente es estar todos los días en centros educativos en equilibrio constante con el equipo técnico, que es uno de nuestros socios, y con la propia administración pública, ¿no? Aquí abajo he puesto mi correo por si alguien lo quiere tener y escribir, ¿no? Y en lo que es el índice de hoy, pues básicamente vamos a presentar un poco lo que es el proyecto, luego un punto 2, que hay, pues sobre todo Guillermo, ¿no? Que ha sido el quien más ha trabajado esa parte, ¿no? Por estar más apegado a la cercanía de los usuarios. Pues hablaremos un poco de las microlecciones, ¿no? Que es un poco el tema de la jornada de hoy, y luego pues, la parte final de juegos y preguntas, ¿no? La primera sección de que es Scholarium, pues bueno, tenemos la descripción institucional, ¿no? Digamos que es un proyecto público que impulsa la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, ¿no? La verdad que sí que es cierto que se trata de una iniciativa en gran parte bastante pionera, ¿no? Porque el objetivo que tiene esta iniciativa no es, por ejemplo, tener un software y que lo utilice parte de centros y demás, ¿no? La idea de este proyecto directamente es que toda la comunidad autónoma dé un paso digital, que todo lo que son las aulas no universitarias den un salto a lo que es la digitalización y empiecen pues, a trabajar más con lo que es el libro digital, sustituyendo a lo que es el libro en papel tradicional, ¿no? A grandes rasgos y técnicamente pues, podríamos decir que lo que es todo el proyecto se divide en tres partes principales. Por un lado está la plataforma educativa, esta no es propiedad de Pearson, de hecho en esta licitación estamos como una asociación de empresas, es propiedad de la empresa Blink Learning, que digamos son nuestros socios, aunque digamos con la administración actuamos únicamente como uno. Y bueno, es una plataforma que ya llevaba años en funcionamiento y fue requisito indispensable para la Junta de Extremadura. De alguna forma no querían, un poco lo que comentaba el compañero Luis, que no querían como reinventar la rueda cuando mucha gente lo está haciendo en paralelo, ¿no? Entonces pues prefirieron tomar una licencia vitalicia y lo que es comprar el código de algo que ya tuviera pruebas de que está en funcionamiento en... ¿Puedes repetir el nombre de la que se llama Blink, BLINK, blinklearning.com, que además son aquí de Madrid, o sea que a lo mejor en algunos centros lo habéis podido conocer, ¿no? Luego otra parte que tiene, digamos, todo lo que es Scholarium es el punto neutro, ¿no? El punto neutro básicamente es una aplicación tecnológica que lo que facilita, acorde a diferentes protocolos, es que cualquier proveedor de contenidos pueda conectar sus contenidos para que se utilicen en la plataforma. Siempre ha habido un salto, una brecha conceptual y problemática entre lo que suelen ser los contenidos y las plataformas, ¿no? Y en los últimos años, por ejemplo, hemos visto como que todas las editoriales sacaban su plataforma, ¿no? Esta es mi plataforma, aquí funcionan mis contenidos. El problema es grandísimo, ¿no? Porque si uno va a cualquier clase
de colegios de aquí de Madrid o de cualquier lugar de España, encontrará que para un mismo curso no hay materiales de una sola editorial, sino que hay materiales de muchísimas de ellas, ¿no? En otros países pues no es tan habitual, pero aquí en España la verdad que es súper habitual que haya pues, muchísimas editoriales para un mismo curso académico, ¿no? ¿Qué ocurría? Pues que directamente muchas herramientas se estaban perdiendo, ¿no? Porque básicamente todas las plataformas tenían herramientas similares, pero no estaban interconectadas. Por ejemplo, calificaciones. Toda plataforma te da las calificaciones interactuando con un contenido digital. Pero si para cada editorial tienes que utilizar una plataforma diferente, digamos que un docente no puede sacar, un grupo de docentes no puede sacar una conclusión clave sobre las calificaciones en conjunto de las diferentes asignaturas, sino solamente parcialmente. La idea de aquí pues, era construir este punto neutro para que todos los contenidos se conectaran directamente con la plataforma y solamente hubiera un lugar donde están ese tipo de herramientas como pueden ser las calificaciones, la gestión de grupos, la asignación de tareas, etc. Un CMS, ¿no? ¿El qué? Un CMS, un gestor de contenidos para desde ahí, ¿no? Gestionar luego lo que va a la plataforma. Claro, tenemos el DNS y luego este es lo... Bueno, básicamente se siguen diferentes protocolos, se acuerdan protocolos con los proveedores de contenidos para que los contenidos se Es encuentren. una plataforma de intercambio, Ya, ya. o sea, un indexador básicamente, ¿no? Sí, bueno, es indexado, pero luego también es un poco más complejo, ¿no? Tiene como diferentes web services y uno de ellos, por ejemplo, es el de calificaciones. Es decir, habitualmente el alumno entra a través del punto neutro al contenido de la editorial o proveedor de contenidos en general, interactúa con él, pero luego digamos que las notas se vuelcan directamente en la plataforma. No se quedan únicamente en la parte de, digamos, la editorial, ¿no? Para que de alguna forma que en el mismo lugar esté todo. Esa es un poco la mayor diferencia que puede tener este proyecto respecto a otros, ¿no? Y luego un equipo de gestión del cambio, ¿no? Una de las cosas en las que creía la Junta de Extremadura, y con razón, es que aunque estamos excesivamente acostumbrados, me parece como que la tecnología no se tiene que explicar, a día de hoy en nuestras aulas, sobre todo en nuestros colegios, pues es un reto descomunal para el profesorado, para los propios alumnos y también para las familias. Entonces digamos que dentro de nuestro propio proyecto, pues hay un equipo experto del que somos parte, que nuestra función básicamente es que la tecnología se utilice de la forma más correcta posible. Si un docente no sabe utilizar la tecnología, por ejemplo, de escolares, no sería culpa del docente, sería como un poco culpa de la persona que ha iniciado el proceso y te pone el equipo de gestión del cambio, que somos por nosotros, unas 4 personas más, que están allí en Mérida hoy, pues para gestionar toda esa relación. Y bueno, el porqué, pues sobre todo, cuando ya ha salido un poco por aquí, pues básicamente lo que la Consejería de Educación buscaba era pues, conectar sobre todo los contenidos que se estaban desarrollando en todo el mundo con las aulas que tenían en Extremadura. Sí que es cierto que en Extremadura desde hace tiempo el ecosistema tecnológico, digamos que es bastante amplio. Fueron de los primeros en tener una plataforma administrativa para toda una comunidad autónoma, que es el Rayuela, pero se dieron cuenta que faltaba todavía un paso más, ¿no? Una pata a la mesa, que era que los contenidos digitales se utilizaran directamente en el aula. Se utilizaban muchas herramientas TIC, pero digamos que eran un poco complementarias a la propia experiencia de enseñanza, ¿no? Entonces el paso que se buscaba de este proyecto era unificar todos los proyectos que habían hecho en el pasado en uno nuevo, que básicamente centralizara el acceso a todo lo que es la comunidad tecnológica de Extremadura y bueno, y que luego pues que además permitiera usar directamente materiales digitales directamente en el aula, en el momento del proceso de enseñanza. Y el modelo, pues la verdad que es esto, ¿no? Aquí lo podéis también, siempre digo que debería ser un poco como más retroalimentado, ¿no? Porque es un poco las bases en lo que se basa la estrategia de llevar a cabo este proyecto, ¿no? Lo primero es una detección. A mí lo que más me gusta de este proyecto respecto a otros que he podido trabajar es que directamente todos los cambios y mejoras que tiene el propio software vienen directamente por lo que proponen los usuarios. Pero no es una proposición, digamos, el típico cuestionario de satisfacción que haces a final de curso, pero digamos un contacto directo y más constante, ¿no? Basado siempre en el diálogo. Una de nuestras funciones como equipo de gestión del cambio es estar visitando centros constantemente, de profesores también, y incluso también formaciones a familias, ¿no? La verdad que las familias se las suele odiar mucho en esto de los pasos a la digitalización, pero vamos, son una gente muy, muy clave. Si la familia no empuja, es imposible que, por mucho que se intente hacer, que consiga lo que puede ser un equilibrio. Básicamente porque muchas veces la familia tiene que asumir unos costes y tiene que estar convencida de asumirlos. Y bueno, y en base a eso, pues digamos que son todas las adaptaciones que vamos haciendo de lo que es la parte tecnológica, siempre con el apoyo constante de lo que es el equipo de gestión del cambio que llevamos nosotros. Y bueno, pues se producen las ventajas. Más allá de las ventajas de la mochila digital, pues las ventajas de verdad tener un proyecto que funciona, ¿no? Yo con muchos docentes allá en Extremadura lo hablo a menudo. Me dice, pensad el poder que tenéis aquí al tener un LMS público, por decirlo de alguna forma. Porque, por ejemplo, elige el LMS del mercado que quieras, incluso el propio Big Learning, que se supone que es el código en el que se basa.
que por lo que tú dices como docente y tu claustro, apenas hay poder para que una empresa vaya a cambiar todo su desarrollo. Pero aquí es que es propiedad, digamos, de la propia comunidad autónoma. Entonces el empuje de esos docentes se traduce en que aproximadamente cada 2 semanas suele haber siempre nuevas mejoras en el propio código. Y si no, pues protocolos formativos para agilizar alguna mejora que se hizo anteriormente. Y esa pues es un poco la idea. Por hablar un poco de números, pues bueno, estos son los números con los que hemos cerrado este curso. A día de hoy son 106 centros los que tenemos aquí en el proyecto Escolarium, que se traducen pues, básicamente en unos 4.000 docentes y casi 30.000 alumnos. Y este número es casi por 2, ¿no? Porque habitualmente pues, un alumno suele tener una familia de 2 padres, ¿no? ¿Hay que preguntar por ahí? Sí, yo quería preguntar cuántos centros en total hay en la comunidad autónoma. En la comunidad autónoma en total 900 centros. O sea que tenéis una presencia todavía bastante pequeña. Es que no es exactamente... 106 centros, digamos que son los que están en la experiencia, digamos, reglada de Escolarium. Es decir, si tú eres un centro de esos 106, de alguna forma tu profesorado tiene que hacer un plan de formación específico, tiene que conseguir los típicos... Yo que desconozco mucho ese sistema porque es más la parte de oposiciones, de créditos y, digamos, una asistencia más habitual, ¿no? Pero lo que es la plataforma a día de hoy está abierta como para todos los docentes, ¿no? Bueno, digamos que cogemos como un núcleo que es el que analizamos, es el que estamos como más cerca, el que metemos en las visitas, pero por ejemplo ya para este curso que viene, bueno, yo llevo abierto desde hace un tiempo para todos los docentes, porque muchas veces, esto es curioso, esa pregunta es curiosa porque vemos que los docentes que más empujan muchas veces en digitalización son docentes que por lo general no tienen plaza. ¿Qué ocurre? Si en el curso 2014-2015 has caído, si en el 2014-2015 has caído en un centro escolar y te ha gustado, luego de repente al año siguiente caes en otro centro que no tiene la experiencia y ¿qué hacemos? ¿Le decimos que no puedo utilizarlo hasta que...? Pues claro, pues está como abierto. Uy, la verdad que son los mejores embajadores que podemos tener en esos centros, con mucha diferencia. Y luego una cosa interesante es que aquí directamente el modelo escolar es completo, no deja, digamos, fuera lo que es el mercado, ¿no? Tiene también la parte de editoriales y la parte de librerías. Este año se hizo un experimento que ha salido bastante mejor de lo esperado, es que en establecimientos de venta física de toda la vida, como son librerías, se han vendido contenidos digitales. Y bueno, ha costado mucho, muchas librerías han bajado de lo que es el carro, como quien dice, pero los que lo han aprovechado muy bien, porque han centralizado casi toda la venta. Y bueno, sobre todo decir que en esos 106, sobre todo se quería hacer una muestra un poco coherente y heterogénea, ¿no? Básicamente no coger centros, a veces lo vemos en otro tipo de proyectos que cogen centros demasiado buenos, ¿no? Como por ejemplo cuando hay que hacer el informe PISA, ¿no? Que dependiendo de la comunidad autónoma ves que algunas comunidades autónomas tienen algunos centros que dices, pues, qué casualidad ese sorteo, ¿no? Que han salido los mejores para hacer esa prueba, ¿no? Aquí no, aquí la verdad que hicimos una muestra un poco pues, más global, además de los centros de primaria y de secundaria, que puede ser como lo más el grueso, pues luego también tenemos otro tipo de centros que van desde la Escuela Oficial de Idiomas, Colegio Rural, Conservatorio Oficial de Música, donde la pedagogía cambia muchísimo, porque es un colegio tradicional, y no solo la pedagogía. Por ejemplo, en un Conservatorio Oficial de Música no hay un modelo de asignaturas como tal, tú tienes tu instrumento y vas como tú. Eso, llevarlo a una plataforma tecnológica, pues tiene muchos detalles y matices. Y bueno, pues por decir unos números, pues a día de hoy ya son libros diferentes, ya hay 4.750 libros diferentes, ¿no? Digamos que es la parte reglada, la parte que tiene el currículo, la parte que podemos decir que hacen las editoriales tradicionales. Y este número la verdad que es muy positivo, porque cuando este proyecto empieza hace ya 2 años y medio, no solía ser tan potente. 150.000 actividades interactivas. Si dividimos el número de actividades interactivas entre el número de libros digitales, nos sale bastantes actividades interactivas por libro. Sí que es cierto que el sector se ha tenido que adaptar, y muchísimo. Y habitualmente lo de los PDF digitalizados era una realidad, no es un mito, es una realidad. Pero la verdad que después de sacar el porcentaje de interactividad que a día de hoy tiene el proyecto, la verdad que nos dimos cuenta de que evolución se está viendo. Faltará mucho por mejorar. Bueno, parece que va hacia adelante la cosa, ¿no? Y bueno, y sobre todo una idea en la que queremos incidir mucho es que creemos mucho en la idea de ecosistema, ¿no? Ecosistema escolar, como hemos llamado, ¿no? Esa palabra, ¿no? La verdad que te empiezas a dar cuenta que cuando quieres lanzar una experiencia de digitalización es muy importante que todos los agentes estén, y que estén, además, con su voz, ¿no? Que opinen de todo lo que ellos directamente quieren para ese desarrollo tecnológico y que además todo paso que se dé sea siempre un equilibrio, ¿no? Pero habitualmente, ¿qué ocurre? Que vemos otros proyectos en otras comunidades, en otros lugares, en otras instituciones, que a lo mejor hace excesivo caso a lo mejor a los docentes. Está desequilibrando a lo mejor la parte del mercado. Puede tener muchas quejas, se cruzan de brazos. Lo mismo al revés. Muchas veces hay proyectos enfocados al sector público que encuentran un acuerdo maravilloso con X proveedor de contenidos y como que
intentan encapsular todo lo que es una comunidad que ya existe, ¿no? La idea nuestra siempre ha sido, pues eso, tener en cuenta a los docentes, el alumnado y las familias, por lo que sea la parte de los centros, y luego pues también saber que hay un sector que de alguna forma pues tiene que equilibrarse. De hecho, aunque sí que es cierto que hay muchos docentes en Extremadura cada vez más que crean sus propios contenidos, el modelo actual no es de crear, el modelo actual es de complementar. No tiene mucho sentido que, por ejemplo, un profesor de primaria vaya a coger el currículo extremeño de quinto de primaria y vaya a tratar de crear un contenido adaptado a un currículo, más teniendo en cuenta que somos un país de tradición cambiante en cuanto a currículos, ¿no? Entonces, pues lo habitual es que dispongan de un libro reglado para saber un poco los objetivos que le marca el gobierno, por decirlo de alguna forma, para dar en sus clases, y luego sí que es cierto que hay mucha labor de complementación de ese material, digamos, más arreglado. Y bueno, y para crear ese ecosistema, pues hay que partir nosotros, ¿no? Hemos comentado, bueno, nosotros somos Escolario, pero sí que es cierto que este proyecto como que empuja otros que ha tenido, por ejemplo, la consejería del pasado. Rayuela es el gestor administrativo, lleva todo lo que es la gestión de aulas, y luego pues Educareis es como la parte TIC de la Junta de Extremadura. Allí digamos que crean pues diferentes herramientas, hay prácticamente de todo tipo. Y esto, pues para que funcione, pues es obvio que hace falta mucho hardware y mucha conectividad. Por desgracia se obvia. Muchas veces ves estudios que dan risa, ¿no? Porque dices, por ejemplo, los colegios de Castilla-La Mancha tienen ya un 90% de conectividad. Eso no es verdad. O sea, a lo mejor hay un cable que han enchufado al centro, pero, por ejemplo, si ahora todos estuviéramos conectados a una red, eso necesita una conectividad especial y muy complicada de tener. Bueno, en la universidad seguramente lo veréis, ¿no? Tenéis el ROA, y dependiendo de lo que es la gente que se conecte, cómo se conecte, pues de una forma o de otra, ¿no? Y luego por dispositivos, ¿no? Aunque se apuesta también por el modelo BIOT, pues hay también una parte, digamos, becada dentro de este proyecto pues, para que los alumnos tengan su dispositivo. Y luego, pues siempre muy importante y de forma transversal, la parte que hacemos nosotros, formación y soporte. Bueno, aquí pues, básicamente ya se ve, es un poco ventajas que tiene el proyecto pues, para los diferentes colectivos, ¿no? Esto es un poco genérico, ¿no? Un poco de la pedagogía digital, ¿no? Yo lo que más destacaría de los docentes es la parte de seguimiento. Digamos que los 2 años y medio es lo que más hemos visto incrementar. Al principio era un cambio de formato. Al principio veías directamente a los docentes que sí querían utilizar el libro digital, pero era un cambio de formato. Y según han ido evolucionando en la experiencia, aunque solo sean 2 años y medio, ya se empiezan a ver algunas conclusiones. Una de ellas es eso, ya cada vez demandan y demandan más que el seguimiento sea potente. No solamente quiero saber la nota que he sacado en este ejercicio, no quiero saber el tiempo que he invertido, el número de intentos. Y materiales que cada vez tienen como más learning analytics, más seguimiento. Y bueno, luego la parte por del alumnado, pues el cambio directo, ¿no? Sobre todo lo que más beneficia la parte del alumnado, que yo creo que puede ser unificarlo con la parte de padres, es la parte de comunicación. Vemos muchísimos docentes que le sacan muchísimo partido de la parte de las herramientas de comunicación de la plataforma, ¿no? A veces en una clase es complicado tener ese nivel de comunicación o digamos como que el docente puede estar como más encima de sus alumnos. Y para las familias igual, ¿no? Sobre todo las familias nos lo dicen muy a menudo que les da como mucha visión global, ¿no? Porque para ellos el cole que es lo que les cuenta su hijo y la reunión que hacen cada X mucho tiempo en su cole. Pues aquí no, aquí directamente pues tienen un contacto real, hay muchos profesores que lo aprovechan, incluso semanalmente mandan hasta un reporte habitual de lo que han hecho en clase pues, para que estén como más cerca de lo que hacen. Y bueno, y la parte de editoriales y librerías, la parte de librerías sobre todo pues adaptas un poco al mercado creciente, ¿no? A mí, cuando arrancamos esta iniciativa había hasta un poco de miedo, ¿no? Porque parece como que siempre hay que estar en guerra entre el libro digital y el libro en papel, cuando en el fondo son modelos perfectamente complementarios, ¿no? El libro digital se puede utilizar para determinadas cosas y el libro en papel para otras, ¿no? Hay asignaturas, por ejemplo, en Escolario que no entran con tanta facilidad, como por ejemplo puede ser historia, y tiene todo el sentido del mundo, porque no, digamos que no está tan habituado a un libro a lo mejor 100% digital, pero sin embargo otras como las enseñanzas de idiomas, es facilísimo. Pues un poco similar, ¿no? Entonces las librerías, la verdad que algunas de ellas lo han visto como una oportunidad porque estar más cerca de un mercado, ¿no? Igual que hacemos formaciones a docentes, a familias, también las hacemos a librerías editoriales. Y no, la verdad que la experiencia con ellos es bastante buena, ¿no? Y con la parte de editoriales, pues sobre todo ahorrar, ¿no? Porque lo comentaba antes Luis, que la verdad que hacer la guerra cada cual por su lado para ofrecer más o menos lo mismo y que encima ofrecer diferentes versiones de lo mismo no suele ser bueno para el cliente, sino que mejor algo más consensuado y sencillo, para no tener que aprender tantas herramientas diferentes, pues les beneficia por los lados. Y bueno, pues luego por la parte de
de conectividad. Un dato clave, que eso yo creo que hace que en Extremadura las cosas puedan ir un poco más rápido. Esto ocurrió antes de que nosotros llegáramos a Escolario. Actualmente en Extremadura todos los profes y todos los alumnos tienen un usuario y password único. ¿Bien? Y los padres entran y la aplicación de móvil. ¿Qué ocurre? Que toda herramienta que quieran acceder de la Junta de Extremadura siempre es el mismo usuario. No es una tontería, pero desde la parte editorial que venimos, el mayor problema siempre suele ser conseguir enviar la cuenta de usuario y que entre. Luego, a partir de ese suele ser el mayor problema y la mayor causa de motivación. Pero aquí, bueno, aquí la verdad es que directamente lo tenemos totalmente centralizado. Y bueno, pues estos son un poco unos datos, ¿no?, de lo que ha costado, ¿no? La verdad es que estos son los costes que yo siempre digo que las administraciones obvian, porque no entiendo muy bien por qué, pero los obvian, no sé, le dan... Poner wifi no suele ser tan positivo a lo mejor para una institución como poner ordenadores, no sé, a lo mejor queda más bonito una cosa que la otra, pero la verdad que el mayor problema siempre es la conectividad. Desde la parte editorial lo vivimos muchísimo, ¿no? Vemos que no hay conectividad a día de hoy en los centros. La verdad que sí que es cierto que la Junta de Extremadura hace tiempo arrancó con fuerza un programa para dotar de esta conectividad en los centros, y es que, si no, parece una vida, pero es que es súper frustrante, ¿no? Porque muchas veces, cuando arrancamos el proyecto, ya por suerte eso ya es un problema más del pasado, pero cuando arrancábamos el proyecto y llegabas a un centro, te reunías con el claustro con toda la ilusión de hablar de pedagogía y podemos estar aquí hablando, y claro, de repente decían que no había wifi, y dices, bueno, pues guardo en mi carpeta toda mi información y me puedo ir, ¿no? Porque si no funciona la wifi es que no se puede hacer nada, ¿no? Y bueno, y dotación informática, ¿no? Hay que tener dispositivos, y lo que sobre todo hicimos con lo bueno que tiene este software es que se adapta muy bien a cualquier tipo de dispositivo. Es multidispositivo, también funciona sin conexión, tiene determinadas sincronizaciones, y eso pues es bueno, ¿no? Porque la verdad es que cuando vas a alguna clase que tiene el modelo BIOS, el modelo de trae tu propio dispositivo, es alucinante, ¿no? Ves algunas marcas que incluso desconoces. Entonces, pues siempre es importante porque toda la tecnología sea totalmente adaptativa, ¿no? Y bueno, ahora pues en esta parte de un poco, pues entre las muchas cosas que hacemos en el equipo de gestión del cambio, pues sí que hemos hecho una parte, digamos, que de microlecciones, ¿no? Así que pues, como Guillermo lo ha hecho un poco más, pues siendo un poco la palabra aunque yo interviene. Bueno, pues en este sentido queríamos comentaros un poco en relación al trabajo que hacemos nosotros con respecto a las microlecciones. Ya hay de por sí un sistema de formación que es más dependiente de la Consejería de Educación y se escapa un poco de nuestra parte, aunque también formamos parte de él, y va más en la línea de utilización de la plataforma o de mejora de uso a todos los niveles. Como ha comentado Ángel, se han ido incorporando centros a lo largo de estos 2 años y medio en distintas medidas, y por lo tanto hay distintos niveles o grados de conocimiento de la plataforma o de las potencialidades, el uso que se le puede dar. Nosotros tratamos con este sistema de microlecciones en alguna medida de hacer el hueco inexistente que hay entre ciertas formaciones regladas en estos niveles de formación, porque ya han dado los cursos en el año anterior y son similares, no se profundizan en algunos aspectos. Sí que es cierto que al tener un número tan elevado de usuarios y distintos niveles de compromiso con respecto a la enseñanza TIC, hay personas que se quedan, digamos, en tierra de nadie. Pues intentamos llenar este tipo de huecos con estas pequeñas microlecciones. Sí que lo notamos, tal y como se comenta aquí, en encuestas que se han realizado, que estaban muy contentos con este tipo de formación, porque sí es cierto que les ha venido muy bien a los docentes. En el caso de los docentes, que es lo que nos vamos a centrar un poco más, aunque tenemos previsión de hacerlo también con familias y con el alumnado. Sí que notábamos que, a pesar de estar contentos con estas formaciones un poco más regladas, que le faltaba algo, y donde el hueco que nosotros hemos visto y hemos intentado llenar. Entonces, ¿hacia dónde mejorar? En este sentido, queremos aprovechar un poco todo el trabajo hecho en las formaciones que ya se realizan. Creemos que es importante por un lado, no romper del todo con lo que se trabaja en estas formaciones, de las cuales formamos parte, se crea el material en la propia plataforma. Supongo que no la conoceréis, pero bueno, la plataforma cuenta con herramientas de autor, y parte de los objetivos que tiene el propio proyecto es fomentar el uso de estas herramientas de autor, que también los docentes, como comentaba Ángel, hagan este material complementario, aunque muchos directamente trabajan con su propio material, y cada vez más, hay que decirlo. Es tratar de
de aprovechar todos estos planes de formación y todo el trabajo que está realizado y no romper con ellos, sino enriquecer un poco o en cierta medida potenciar lo que se ha estado trabajando en las anteriores formaciones. Por otro lado, claro, no tenemos que ser arreglado, que sea muy inclusivo. Es importante el concepto que ha mencionado Ángel al principio de ecosistema escolario. Comentábamos antes un poco la diferencia de enfoque con respecto a la ponencia que ha dado Luis. Aquí tenemos que entender la plataforma como un punto en común para todo un ecosistema educativo, el cual forma parte inevitablemente de Escolarium. No es algo en cierto modo que puedan elegir, no soy un cliente que voy a comprar un servicio, que voy a hacer una formación. Si tu centro forma parte de Escolarium y en el futuro formarán parte de todos los centros de Extremadura, inevitablemente tenemos que tratar de buscar un equilibrio entre aquellos usuarios o aquellos agentes que están por la labor de participar en él y aquellos que no. Nosotros tratamos de utilizar estas microlecciones también pues un poco para engancharlos en cierta medida o que quieran formar parte o mejorar el sentido y la motivación de pertenencia al proyecto. Porque claro, las motivaciones son distintas cuando estás obligado a utilizar en este caso una plataforma o a tratar de cambiar la metodología de aula que utilices a que tú voluntariamente vayas y contrates un servicio o un producto. Por otro lado, y en línea también un poco en contraposición a lo que hemos visto antes, nosotros apostamos por el do it yourself. Los vídeos los hacemos nosotros, evidentemente la calidad no es tan elevada. Como ha comentado antes, se reducen costes, evidentemente. Somos nosotros los que de forma casi autodidacta nos formamos o bueno, tratamos de buscar formación paralela en cosas que realmente no son de nuestro ámbito de trabajo tal cual. También por un motivo, y es buscar la coherencia con respecto al ecosistema escolario. Debido al grado de diferencia de niveles de conocimiento del uso de las TIC en el aula o bueno, directamente del uso de ordenadores. Alguna vez nos han llamado simplemente porque no son capaces de poner la URL bien. Estamos hablando de que no es que sea nivel básico de uso de tecnologías, es que es nulo. Intentamos que también esta forma de microlecciones, también un poco de yourself, un poco más austeras, permitan que el docente, en este caso, se sienta también como más cercano, que esté más cerca de su zona de desarrollo próximo, que se pueda sentir cómodo y que en cierta medida podamos promover el que se anime a realizar más, a trabajar con la herramienta de autor, a crear contenido, el que vea que no está tan lejano de sus conocimientos. Y luego, claro, por supuesto, la interconexión y que es lo que he comentado, interrelacionar un poco todos los agentes es parte de nuestro objetivo principal. No es, por supuesto, entre ellos está la propia plataforma, somos el punto en común un poco entre todos los agentes, pero sobre todo que las relaciones que existen entre todos vayan mejorando. Por suerte, durante estos 2 años y medio hemos podido comprobar que está siendo efectivo, pues desde el nivel editorial y librería, las familias, los centros. Estamos intentando mejorar en cierta medida la comunicación entre todos, evidentemente con el objetivo de que mejore la experiencia. Y bueno, bueno, esto es un poco para comentar un poco la filosofía de por qué pensamos nosotros que las microlecciones son útiles. Este diagrama, es un diagrama que utilizan muchos autores, sobre todo muy relacionado con la parte de esta modelo finlandés de educación tan constante siempre de moda, que tiene como una educación como un engranaje, ¿no? Que no es solamente lo que es la parte escolar, o sea, la parte reglada que una persona que va a aprender puede conocer, sino también el sistema familiar, el sistema sociocultural del que se rodea, y que vayan siempre pues, unos engranajes girando al unísono pues, para que la experiencia sea lo más correcta posible. Nuestra idea con la microlección es básicamente no sustituir nada. De hecho, yo creo que las cosas ya funcionan de por sí bien, pero hace falta como algo como que lo motive y que lo agilice. Esa es un poco la idea por estas microlecciones, ¿no? Entrar un poco directamente dentro de ese proceso de aprendizaje, pero utilizar lo que son pues partes más pequeñas, pero que sobre todo ayudan pues, que no se pare, ¿no? Porque cuando uno de los dos engranajes se para, el aprendizaje se para absolutamente, no puede estar nunca descompensado. Y en esa línea pues tenemos lo que son las microlecciones, ¿no? Perdona un momento, sí, una tontería. Con el modelo que has puesto, el dibujo que ponéis es un giro imposible de engranajes.
Lo entendemos. Creo que es curioso haber elegido ese... Bueno, dedicamos al autor al final de la presentación. No, bueno, pero la metáfora es perdón, que absolutamente tiene que girar. Que sea posible, claro. Que sea posible. Bueno, y la idea de nuestras microlecciones, pues sobre todo es que esa es una agilizadora de aprendizaje, ¿no? Básicamente siempre tiene que ser como el complemento a otro aprendizaje que ya existe, ¿no? La verdad que construir, yo creo que es uno de los fallos que pueden haber tenido todas las plataformas tipo Coursera, ¿no? Que a veces les faltaba pues, un poco de focalización, ¿no? Les faltaba como una base, ¿no? De decir, ¿esto para qué? No era un complemento perfecto, pero yo no lo concebía como un complemento. Parecía que si te metes ahí, tienes que verlo como el total. Cuando en el fondo, el poder que tiene siempre por este tipo de microlecciones es como el complemento al aprendizaje que ya estás desarrollando. Yo, por ejemplo, vengo de la rama de informática. A mí Coursera me parece súper interesante. ¿Por qué? Porque complemento de alguna forma una formación que ya llevo más reglada. Estamos, creo yo, equivocados a veces con la parte de microlecciones porque no somos capaces de entender que son un complemento y, sobre todo, a veces lo entendemos, pero creo que no lo planteamos como tal, ¿no? Y bueno, pues nuestra idea pues, es un modelo, pues, sobre todo, de píldoras formativas directas y atractivas, ¿no? Y pues, que estén, sobre todo, pues, abiertas a todos, que no sean muy exclusivas, que no tengan una temática excesivamente fijada en algo. Y es un poco nuestra filosofía. Dentro de eso... Perdona que te interrumpa de nuevo. Sí. ¿Estáis pensando en el alumno o en el docente con las microlecciones? Pues mira, justo esto es muy simple, porque en la primera fase sí que es cierto que nuestro contacto directo es el docente, ¿no? Y es como el paso que hemos querido dar primero. Es un poco la experiencia de este curso 2015-2016. Para el curso que viene ya sí queremos entrar directamente con la parte de alumnos y familias. La verdad que en la parte de lo que es educación de colegios de primaria y de secundaria suele ser complicado ir directamente a por el alumno. De alguna forma no es que el docente se sienta poseedor del alumno, pero sí que es cierto como que quiere él estar al 100% convencido de algo, porque él siente que es el que conoce un poco todo su... De hecho, a veces, muy a menudo decimos lo mismo, ¿no? Que nos cuesta a veces encontrar dos colegios iguales en Extremadura. O sea, ya si empezamos a hacer cambios entre diferentes comunidades, es complejo, ¿no? Pero por la idea, para este año sobre todo ha sido atacar a la parte del docente, ¿no? Y para el año que viene, pues un poco sobre todo, pues eso, lo que son los alumnos y las familias, ¿no? Dentro de esta parte del docente, sobre todo nos hemos marcado lo que son por dos objetivos. El primero, explicar aplicaciones funcionales de algún aspecto concreto, pero saliéndonos un poco de la formación reglada que tenemos ya de la propia plataforma. ¿Qué se hace en la formación reglada? 3 horas de formación, se explican absolutamente todas las funcionalidades y se exige un esfuerzo, porque aunque sea online, son 3 horas, y si es presencial, pues el esfuerzo de estar allí presencialmente, ¿no? La idea de estas microlecciones directamente es que sean pues, pequeñas píldoras, como podemos decir algún truco, o cosas como que complementan para sacar el mayor partido, ¿no? Cosas como más atractivas, ¿no? Y luego otra parte de los objetivos es el de la motivación y la incentivación, ¿no? Para ser lo que es parte de este ecosistema. De alguna forma, ahora mismo tenemos 106 centros en experiencia plena. A muchos docentes les cuesta dar el paso y decir quiero ser profesor TIC, ¿no? Pues otro objetivo que tienen las microlecciones es atraer a gente que se vuelva proyecto. No. Ah, vale. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Sí. Yo quería preguntaros dos cosas. Sí. En primer lugar, para hacer un cambio en la educación es necesario contar con, digamos, el permiso de la institución que convoca las plazas. Ya. Vale, yo quería saber si vosotros habéis observado si hay un cambio en el planteamiento, dado que me habéis comentado antes que los profesores más innovadores son aquellos que precisamente no tienen plaza fija. Sería interesante para incorporar esto contar con el apoyo de la institución que convoca la plaza para que los profesores que acceden nuevos al sistema educativo puedan implementarlo. No sé si vosotros sabéis si han cambiado este tipo de oposiciones teniendo en cuenta cómo se integra esto dentro de la enseñanza. Pues eso es muy interesante. Sale un poco a lo mejor del tema de la presentación, pero es muy interesante, ¿no? Porque en Extremadura sí que hemos captado directamente, lo están haciendo otras comunidades. De hecho, Cataluña justo la semana pasada publicó en su documento oficial que básicamente quiere sacar como igual que se acredita el inglés por los niveles habituales que conocemos de A1, A2, B1, B2, C1, C2, Extremadura ya ha sacado lo que es su marco para evaluar la competencia digital docente. Ha sacado el marco lo han aprobado. ¿Qué ocurre? Que ahora pues tienen que conseguir implementarlo dentro de lo que son los sistemas de posiciones, pero igual que, por ejemplo, cuando hablamos con directores, siempre hay una frase que han repetido varios de ellos que a mí me parece muy representativa. Dicen, si yo necesito un profesor para una asignatura bilingüe, me van a mandar un tío con un B2.
Pero si yo necesito un profesor para un centro escolario, no van a mirar su parte tecnológica, van a enviar a cualquiera al que toque. Y dicen, eso es un problema, porque este centro tiene un nivel y aquí estamos dando ordenadores a todos los alumnos, ¿no? Y la verdad que es un debate que yo creo que a nivel nacional se tiene que tener porque de alguna forma esto también tiene que ser otra parte evaluativa, no puede ser como un mérito genérico, ¿no?, para un profesor. Y la otra parte es al revés, al final de, digamos, de todo el proceso. ¿Habéis contado cómo mejora la evaluación de los alumnos utilizando esta plataforma? Sobre todo focaliza la labor del profesor, ¿no? Lo que más hemos notado es que directamente libera al profesor de muchos procesos repetitivos, sobre todo el de corrección. A partir de ahí empieza a crecer tú. La verdad que vemos como el docente directamente pues, se involucra con el alumno en otro tipo de tareas, que no son simplemente una evaluación por el tema en general. También hemos visto que, por ejemplo, una de las cosas que permite esta plataforma es que las tareas se asignan o en grupo o individualmente, o en conjunto o en subgrupos. O sea, puedes crear como diferentes subgrupos para enviar las tareas. Empezamos a ver que a partir de ahora los deberes del día siguiente no son siempre los mismos, sino que van adaptándose un poco a las necesidades específicas, ¿no? Yo siempre he dicho que la educación digital, si algo nos trae, es que es una educación más pensada en el alumno. Yo creo que la educación tradicional que hay en los coles es más pensada en el profesor. Pues yo creo que eso es un poco lo que mayor estamos notando, ¿no? Luego hablar de todos los valores motivacionales, ¿no? Siempre es un mantra repetido, pero porque es una gran verdad, ¿no? Siempre todos los docentes nos comentan que desde que entran en el proyecto y consiguen internet, la wifi, que funcione perfectamente, notan que esos alumnos están mucho más motivados. Y eso es la verdad. Bueno, sí. Como comentaba Ángel, bueno, las microlecciones que nosotros llevamos a cabo van por dos líneas, más de un tipo tutorial o bueno, de uso de plataformas, como complemento a lo que ya hemos mencionado, las ya arregladas, y eso tratamos que sean pues, conceptos más prácticos de aplicación de plataformas que pensamos o hemos recogido, porque sí que intentamos mantener mucha comunicación con los docentes o con todos los agentes, la verdad, de que sean temas de su interés o que recogemos en las incidencias que nos llegan, en las dudas, nosotros registramos todo y hacemos bastante evaluación del seguimiento que se realiza y eso nos permite traer muchas conclusiones respecto al uso de la plataforma a todos los niveles. Intentamos, pues eso, en buena medida poder cubrir esas dudas que vemos en algunos profesores o algunos docentes, extenderlas a otros que realmente luego se van. Y bueno, eso, tratamos que no son mayores de 5 minutos, unas piedras pequeñitas y bueno, que sean de fácil visionado. Y por otro lado, y eso es muy importante y es por donde hemos igual trabajado más a lo largo de los últimos meses, es la parte motivacional. En cierto modo, cuando estamos recogiendo entrevistas a distintos agentes, no solo a profesores, hay entrevistas a libreros, directores, coordinadores TIC, nos meteremos eso con familias y alumnos con los pertinentes permisos el año que viene, incluso la consejería, nosotros mismos, algunos de nuestros compañeros, de tal forma que se puedan recoger esas experiencias personales en los distintos roles o en los distintos agentes que hay en la comunidad, también para que el resto tenga conocimiento de su visión. Si algo yo creo que podríamos destacar de este intento de modelo de comunicación en común que estamos intentando llevar a cabo, es precisamente eso. Por ejemplo, hablamos con las editoriales y gracias a esta comunicación constante que tenemos y la interrelación que intentamos crear, no se percatan de ciertas dificultades que tienen los libreros, o viceversa a la hora de vender, o los docentes. Entonces, sí, el nicho común, facilitarlo para que se mejore la comunicación entre todos, la llevamos a cabo también con este tipo de acciones. Bueno, tenemos aquí dos ejemplos. ¿Qué? Pero una vídeo vamos a tener que pasar. Sí. Bueno, tenemos aquí dos pequeños ejemplos. Por ejemplo, bueno, un tutorial pequeñito que sin más, que se veía un poco la plataforma, primeros pasos. Este era un poco más general, pero bueno, también para que veáis la plataforma un poco cómo es. Luego la parte de experiencias es interesante, ¿no? Porque sí. Una cosa, lo ha comentado Ana, además en la anterior presentación, una de las cosas que queríamos dejar claro con estas píldoras es que cualquier profesor lo puede hacer. A veces cuando veo un vídeo demasiado profesional, da como miedo, es decir, yo no voy a crear mi propia microlección, yo no voy a crear mi propio contenido, pero vamos a valorar educativamente un contenido por lo bien que está el vídeo. Es un poco incoherente, ¿no? Pues la idea de las experiencias sobre todo es demostrar que se puede hacer pues con muy poco. Y bueno, los procedimientos que llevamos a cabo pues van en dos sentidos, de fuera adentro y de dentro afuera. Desde Escolarium hacia adentro, pues tratamos que
que todos los materiales que tomamos en las microlecciones formen un complemento a las actividades compartidas, que es todo lo que comentábamos, que ya está creado, aparte de la labor que hace la consejería con otro tipo de herramientas de las que dispone, para que tenemos la suerte de que es bastante potente. En Extremadura, como comentaba Ángel, llevan pues 15, 16 años de trabajo por las TIC. Por suerte se ha respetado bastante a los distintos gobiernos y han estado todos en sintonía, y claro, eso crea un caldo de cultivo propio de docentes, de funcionariado también, interesado en estos temas, y evidentemente mejor. Eso provoca que tengamos buenos materiales, tengamos buenas herramientas y que tratemos de incorporarlas también evidentemente a escolarios. Y por otro lado, de nosotros hacia afuera, pues darnos visibilidad a través de redes sociales, muchas comunicaciones, mailing, el contacto y la comunicación, dar a conocer tanto las experiencias como el propio proyecto, de cara a eso, a intentar captar también el interés por parte del resto de la comunidad educativa. Esta es la sección de actividades compartidas, que pueden consultar todo. Hay un repositorio de actividades en el momento en el que cualquiera, que era el cambio sobre todo que hemos notado este año y que pensamos que es más positivo, cómo ha incrementado de una manera brutal el número de actividades compartidas. Cuando un docente crea su propio material, tiene distintas actividades interactivas de muchos tipos, ¿no? Con las herramientas de autor y las distintas herramientas de que dispone la plataforma. Entonces, esas actividades están disponibles para el resto de docentes. Tú también puedes compartir tu propio material y el propio libro. Esto pensamos que es un gran avance en el sentido del trabajo colaborativo. Ya no es un trabajo colaborativo intracentros, es intercentros. Es que cualquier docente de Extremadura, el material que cree, aparte hay buscadores, por supuesto, se pueden filtrar a través de